Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre a esta hora recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. En Brújula Internacional, el marco nuestro siempre es la relación entre los estados, la diplomacia, la política internacional, y poco nos referimos a la política nacional, salvo cuando hay una dimensión internacional. Por eso hoy, que se cumple el aniversario más de Acción Democrática, no solamente vamos a hablar del partido, sino de esa dimensión ideológica, porque todos los partidos políticos venezolanos tienen una referencia ideológica. Lo hicimos con COPEI el 13 de enero, cuando se cumplió un año más también de la fundación. Por cierto, un día 13 también la Fundación de Acción Democrática, y por eso invitamos hoy a Óscar Arnal para conversar sobre este tema, sobre todo el aspecto ideológico, porque esa Acción Democrática en esa época era como muy de izquierda y muy cercana al marxismo que estaba empezando en el mundo. Entonces, ¿cómo queda ese elemento ideológico en los partidos venezolanos? Sí, Acción Democrática, digamos, fue el partido más importante del siglo XX venezolano y las personalidades que estuvieron en ese partido, digamos, gente como nada menos y nada más que Rómulo Gallegos, el escritor latinoamericano, venezolano de los más grandes que se han conocido, gente como Andrés Eloy Blanco, Píntame Angelitos Negros, o sea, un poeta popular de dimensión igualmente universal. Simón Alberto González, un canciller extraordinario. Por ejemplo, Simón Alberto Consalvi, en esa línea no hemos hablado del fundador natural Rómulo Betancourt, un historiador que realmente, aunque autodidacta, pues, pero se había leído todo lo que había aparecido de historia en Venezuela completa. Sobre O todo en sea, materia petrolera fue extraordinario el aporte. extraordinario. Y Política y petróleo, ¿no? Exacto, el libro Venezuela, Política y Petróleo, un libro fundamental del siglo XX venezolano, ¿no? Y igual, gente que acompañó ahí esa fundación, el maestro Vicente Emilio Sojo, el músico, estuvo ahí, estuvo gente como independientes vinculados a Acción Democrática, como Carlos Morales, por ejemplo. O sea, hubo Alberto Rabel, por ejemplo, que fue parte de la constituyente del 47. O sea, Ahora, no era una expresión solo venezolana, sino que esa socialdemocracia venía con la influencia de La Torre en el Perú, sí, el mismo PRI de México, que gobernó sí. tanto tiempo. Había una línea socialdemócrata que es la que opone el socialcristianismo en América Latina frente a la línea liberal o a la línea marxista, socialista. Sí, y quizás eso viene de la Tercera Internacional, donde hay una ruptura, hay una división, digamos, entre esos comunistas que entraron en la Revolución de Octubre en 1917 y esos socialdemócratas que entendieron que el camino, más que ir por la vía de la lucha de clases y de la dictadura del proletariado, el camino era un camino democrático, manteniendo esos fines, digamos, que tenían que ver con la igualdad, con la fraternidad, con la justicia social, y eso los diferenció, digamos, de la línea marxista, ¿no? Porque originalmente esa generación del 28 había sido muy marxista, especialmente porque quienes gobernaban Latinoamérica eran todas dictaduras muy de derecha, que subyugaban a los pueblos, que violaban los derechos humanos. Entonces el camino alternativo era el camino del marxismo, ¿no? Sin embargo, también la expresión italiana de la democracia cristiana o belga o francesa se hizo presente en América Latina con Chile, con un partido muy fuerte, demócrata cristiano, y con COPEI en Venezuela, ¿no? Claro, luego viene la respuesta, digamos, ¿qué pasa si en Venezuela no aparece Rafael Caldera? Hubiera pasado lo mismo que pasó en México con el PRI. O sea, con ese conglomerado digamos, de talentos que tenía Acción Democrática, hubieran gobernado indefinidamente. Lo que pasa es que aparece Caldera como una referencia, digamos, con ideas profundas, ideas cristianas, ideas humanistas, y eso empieza a calar en los Andes y después termina de calar en todo el territorio nacional, ¿no? Ahora, pareciera que se cerró ese ciclo, así como empezó con el marxismo, un ciclo de historia universal. En nuestros países, la socialdemocracia y la democracia cristiana se alteraron en los gobiernos, fue el caso de Chile, y llega una izquierda que tampoco es tan radical ni tan marxista, sino que reclama del liberalismo algunas cosas y del marxismo otras en una visión latinoamericana. Sí, yo diría que además de todo eso, evidentemente que es así, el tema de cómo se ha ahogado el marxismo, ¿no? Y se ha agotado el marxismo en nuestras sociedades y en el mundo entero. O sea, el marxismo llegó a tener 2/3 partes de la humanidad, o sea, China, la Unión Soviética,
O sea que tuvo un poder fenomenal en el mundo entero, ¿no? Y luego eso fue decayendo a través del curso de la historia, cuando evidentemente eso se hizo absolutamente inviable, pues por la tragedia económica que trajo, por la asfixia política, por las violaciones a los derechos humanos. Entonces, todo eso sucedió, evidentemente, y trajo igualmente un mundo distinto, ¿no? Porque evidentemente Marx marca un antes y un después. Ahora, en la realidad de hoy en día, también en Europa hemos visto que en el Parlamento Europeo sí existen las corrientes de los partidos conservadores, liberales, socialdemócratas, y ahí coinciden frente al extremismo de derecha, como es el caso de lo que vimos en Francia y en otros países europeos, coinciden la socialdemocracia y la democracia cristiana en Europa, como el caso de España con Pedro Sánchez y el Partido Popular, que están representados en el Parlamento Europeo. Ahí sí hay coincidencias y posiciones comunes frente a los extremismos de derecha y de izquierda. Claro, porque, digamos, esas dos grandes corrientes luego centristas, una vez que se ahoga el marxismo, que el marxismo es una solución absolutamente inviable, porque eso de que para ser, o sea, no se puede ser marxista, por ejemplo, y cristiano a la vez, porque Marx dijo que la religión era el opio del pueblo. O sea, la religión para Marx era algo, digamos, la antítesis, porque el marxismo es ateo. Además, el materialismo, digamos, histórico señaló que la materia siempre había estado presente, mientras que nosotros, digamos, los socialcristianos y la mayoría de los socialdemócratas pensamos que somos seres más bien espirituales viviendo una existencia material, pero que no somos materia evolucionada, como decía Marx, ¿no? Y luego otra cosa, digamos, hablando del tema criollo, nosotros los venezolanos, Marx escribió cosas terribles del libertador Simón Bolívar, ¿no? Dijo que Bolívar era, y lo comparó con un tirano haitiano que se llamaba Soluluque. Dijo además que la independencia nunca se hubiera logrado sin Inglaterra, sin el apoyo de nosotros a Inglaterra y de la Legión Británica. O sea, Marx dijo cosas terribles de Bolívar, que era el Napoleón de las retiradas, y eso evidentemente pesa en el tema de cómo en Venezuela todavía puede haber gente marxista, cuando evidentemente Marx está aprobado, digamos, después ratificó todo eso que había dicho contra Bolívar, que era un oligarca, se lo ratificó a Engels, y nadie que pueda ser creyente en Dios puede evidentemente ser marxista, porque simplemente la concepción marxista es una concepción absolutamente atea. O sea, el marxista no puede creer en Dios porque está en contra del materialismo histórico y del materialismo dialéctico, Sin ¿no? embargo, hay movimientos en América Latina, en África y en otros países donde unen lo religioso con los socialismos marxistas, que parece contradictorio, pero se reclama de una revolución marxista dentro de una visión cristiana, cosa que, como tú dices, es contradictoria. Sobre eso vamos a hablar después del compromiso comercial. Regresamos con Oscar Arnal.